Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan acerca de la aplicación del teorema del elemento extra en amplificadores básicos, como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son Ladder-Like, Mayas, nodos, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos generales se han discutido bastante en este canal. Estos métodos a su vez funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas pueden obtener alta entropía, ¿no? Veamos de qué se trata este término, ¿no? Alta entropía o baja entropía. Por ejemplo, si nosotros en un circuito queremos encontrar la resistencia vista desde los terminales AB, ¿no? De repente podemos encontrar esto así como está. Entonces, ¿es un resultado útil? Sí, si es que coloco los valores en cada resistencia, puedo obtener, ¿no?, el valor de la resistencia equivalente que estoy queriendo hallar. Pero otra forma de presentar esto de aquí, ¿no?, que ustedes están viendo, sería esto, ¿no? Esto de acá es lo mismo de acá, solo que aquí yo tengo, me parece, y creo que podemos estar de acuerdo, una mucha mejor presentación, ya que de inmediato puedo darme cuenta o puedo tener una imagen mental de lo que se trata, ¿no? Entonces, a este resultado de acá le llamamos de alta entropía y a este resultado de acá le llamamos de baja entropía. Da para notar que este resultado de aquí tiene un mejor orden que aquí, ¿no? Está más ordenado. A eso refiere la entropía, de un grado de orden. En este caso aplicado a circuitos, ¿no? Expresiones con un mejor orden, ¿no? Y además, y lo más importante, baja entropía, el término baja entropía fue establecido por el creador del teorema del elemento extra, David Middlebrook, ¿no?, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, como este de acá. Sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para trabajar con circuitos que tengan variables algebraicas. Uno de ellos es el teorema de Blackman. Otro de ellos es el Generalized Time and Transfer Constant Circuit Analysis, propuesto por el profesor Hajimiri, y el que vamos a continuar viendo, ya que hemos visto otros videos sobre esto, es acerca del teorema del elemento extra EET y NEET. A estas técnicas se les denomina DOA, ¿no?, Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño. En el canal hemos trabajado bastante con el teorema de Blackman y con la técnica propuesta por el profesor Hajimiri, ¿no? Acá en el canal hay varios videos sobre esas técnicas. Vamos a continuar viendo acerca del teorema del elemento extra. Acá les presento un mapa conceptual de estas técnicas de análisis de circuitos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el teorema de Blackman, ¿no? Aquí está el teorema del elemento extra, aquí están las técnicas de Hajimiri, ¿no? Todo este mapa conceptual ustedes lo pueden encontrar en el libro de Denis Foch. Ahora, en videos anteriores hemos visto cómo aplicar el EET en circuitos eléctricos básicos, ¿no? EET básico, 2 EET, donde se eligen dos elementos extras, y también hemos trabajado con eligiendo al elemento extra como la fuente dependiente, es decir, tomamos una fuente dependiente del circuito, ¿no?, como el elemento extra. Ahora en este video veremos cómo aplicar el EET en amplificadores básicos, siendo el elemento extra alguna resistencia. Ahora, el teorema del elemento extra nos permite calcular la función de transferencia de un circuito. Por ejemplo, ustedes tienen este circuito de aquí y detectamos que si abrimos el puerto XY o Z tiende a infinito, ¿no?, que es lo mismo, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Por ejemplo, aquí la función de transferencia salida entre entrada sería igual a esta relación de acá, ¿no?, donde el h infinito, este de acá,
se calcula siendo que z tiende a infinito, ¿no? Aquí z tiende a infinito, a eso se llamará estado de referencia del dispositivo, ya que z lo hemos hecho tender a infinito y ese será su estado de referencia. Y en esas condiciones calculamos la salida entre la entrada. Ahora, el Zn es igual a la impedancia, ¿no?, que vista con la salida anulada a partir de acá, ¿no?, a partir de los puertos XY, ¿no?, donde estaba el Z. Y en esas condiciones, con la salida anulada y con la entrada en ON, encendida, vamos a calcular la impedancia Zn, ¿no?, donde estaba Z. Y Zd es la impedancia vista desde Z, ¿no?, con la entrada en OFF, ¿no?, con la entrada apagada. Sería esto, ¿no? Ahora, volvemos al circuito original y también podemos detectar que si cortocircuitamos el puerto XY o Z tiende a 0, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Y llegamos a esta relación de acá. Esa es otra forma de ver al elemento extra, ¿no?, similar al de aquí, donde este H sub 0 se calcula siendo que Z tienda a 0 o un cortocircuito. A eso se le llama estado de referencia del dispositivo, ¿no? Lo demás, Zn y Zd, se calcula de la misma manera que hemos comentado aquí. Y la relación entre estas dos fórmulas de aquí es la mostrada. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, acá está su entrada, acá está su salida, y la función de transferencia sería salida sobre entrada, donde lo que está en el denominador, en este caso la entrada, es lo que se inyecta, y lo que está en el numerador es la salida, o en este caso lo que se va a observar, la variable que se va a observar. Por ejemplo, aquí tenemos la salida del circuito y la función de transferencia es B sub 0 sobre B sub in. Entonces el B sub in es la entrada del circuito. Aquí, por ejemplo, queremos observar, ¿no?, queremos ver esta variable, ¿no?, el I sub 0, ¿no?, que puede estar pasando por una impedancia, ¿no?, no necesariamente es un cable por acá, sino puede ser una impedancia por donde esté pasando el I sub 0. Entonces la entrada que esté en el denominador va a ser una fuente de corriente. Aquí, por ejemplo, queremos ver la impedancia vista desde estos puertos, ¿no? Entonces lo que debemos de inyectar es una corriente, ¿no?, y en esos terminales de la fuente de corriente observaremos la caída de tensión. Del mismo modo, si queremos observar la admitancia desde este puerto, debemos de inyectar en dicho puerto o desde ese puerto una fuente de tensión por donde pasa esta corriente, ¿no? Inyectamos la fuente de tensión y observamos la corriente. Y también no olvidar que la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con las entradas o con la entrada respectiva en OFF, apagadas. Algo más acerca del cálculo de Zn, ¿no?, de esta impedancia que vamos a ver desde acá. Nótense que hay dos entradas inyectándose en el circuito. Está Bin en este caso y está Bt. Por lo tanto, ambas deben anular la salida, ¿no?, porque hace un momento dijimos que esta impedancia se calculaba con la salida anulada. Es decir, de alguna forma, ¿no?, estas dos entradas anulan la salida. Bien. A eso se le llama null double injection o doble inyección anuladora. ¿Por qué? Porque hay dos entradas y estas dos entradas, ¿no?, están anulando la salida. Y en esas condiciones se halla la impedancia Zn o desde ahora también Z null, ¿ok? Btest sobre Itest. Algo muy importante es que Vout igual a 0 no significa que la salida sea cortocircuitada. Es decir, no significa esto de aquí, sino más bien significa que si por ejemplo estamos tomando la salida en una impedancia, ¿no?, y anulamos la salida,
por ahí pasó una corriente igual a cero, de tal forma que corriente igual a cero por la impedancia me da tensión igual a cero. O también lo podemos ver de esta forma, ¿no? Si es que es un circuito abierto y estamos en ese circuito abierto tomando la salida y decimos que vamos a hallar la impedancia null, entonces la salida la anulamos, ¿no? Vout igual a cero, pero eso no significa que se está cortocircuitando. Simplemente por ahí no pasa una corriente como es conocido, ya que este es un circuito abierto. Bien. Ahora les presento al teorema del elemento extra 2EET. Por ejemplo, acá tenemos el circuito y tenemos una impedancia Z1 y Z2 que están entre los puertos AB y XY. Entonces, de la misma forma podemos detectar que si es que abrimos esas impedancias, ¿no? Y a eso le llamamos el estado de referencia de los dispositivos Z1 y Z2, la función de transferencia puede ser hallada más fácilmente. Entonces, esta sería la fórmula correspondiente, ¿no? Donde este H sub 0 se halla con el Z1 tendiendo a infinito y Z2 tendiendo a infinito. Esto de aquí sería el estado de referencia de los dispositivos. Todos estos zetas n's que están en el numerador se refieren a los zetas nulls, a la impedancia que se halla con la salida anulada. Y estos zetas d que ven a ustedes aquí se calcula con la entrada en off. Por ejemplo, esta Zn1 es la impedancia que se ve desde Z1 con la salida anulada y el Z2 en su estado de referencia. Noten que aquí Z2 está en Open Circuit, que ese es su estado de referencia. Similar, el Zn2 es la impedancia que se calcula desde Z2 con la salida anulada, ¿no? Y con el Z1 en su estado de referencia o Open Circuit. Z2 es infinito o Open Circuit. Aquí esto de acá lo copiamos de acá, ¿no? Y esto de acá, noten que este es Zn2 elevado a un asterisco. Esta de acá corresponde a la impedancia que se halla desde la impedancia 2 con la salida anulada, pero Z1, ¿no? En estado opuesto. Dado que Z1 ahora está en short circuit, que es lo opuesto a Z1 tendiendo a infinito, ¿no? O open circuit. Por eso es que le estoy colocando aquí un asterisco, ¿no? Para que se diferencie de esto. Bien, ahora esto de acá, estas zetas D que están en el denominador, se calculan con la entrada en off. Entonces la ZD1 es la impedancia vista desde Z1 con la entrada en off, ¿no? Y con la impedancia Z2 en su estado de referencia o open circuit. ZD2 es la impedancia vista desde la impedancia 2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en open circuit, ¿no? En su estado de referencia, ¿no? Estado de referencia Z1 es infinito open circuit. Entonces copiamos esto, lo colocamos acá y lo multiplicamos por esto de acá. Ahora ZD2 elevado a un asterisco es la impedancia vista desde la impedancia 2 o donde está la impedancia 2 con la entrada en off y Z1 en su estado opuesto al estado de referencia, porque en el estado de referencia asumimos que Z1 es infinito o open circuit. Entonces ahora calculamos esta impedancia con Z1 en short circuit o estado opuesto al estado de referencia. De igual forma podemos detectar, por ejemplo, que la función de transferencia salida entre entrada, ¿no? Puede ser más fácilmente encontrada si Z1 y Z2 están en cortocircuito. Entonces la fórmula sería la siguiente. Noten que acá este H sub 0, que no es el mismo de acá, se calcula, ¿no? Con Z1 tendiendo a 0, Z2 tendiendo a 0 o
en short circuit, y ese sería su estado de referencia. Nuevamente, estas zetas n que ustedes ven aquí en el numerador se calculan con la salida del circuito anulada. Por ejemplo, y nuevamente, Zn1 es la impedancia que se observa desde donde está Z1 con la salida anulada y con el Z2 en su estado de referencia, que es short circuit, Z2 tendiendo a 0. Esta Zn2 de aquí es la impedancia vista desde donde está Z2 con la salida anulada y con Z1 en su estado de referencia o en short circuit. Entonces copiamos esto, lo agregamos acá y lo multiplicamos por este Zn2 elevado a un asterisco, que como ya vimos anteriormente, ese es el estado opuesto. Entonces Zn2 es elevado al asterisco, es la impedancia vista desde Z2 con la salida anulada y con la otra impedancia Z1 en estado opuesto, en open circuit, porque es opuesto a lo que está aquí, ¿no? Z1 tendiendo a 0 o en short circuit. Es opuesta al estado de referencia que hemos asumido en un primer momento. Ahora, estas zetas desde aquí, lo que están en el denominador, son las impedancias que se hallan con la entrada en off. Por ejemplo, esta ZD1 de aquí se halla desde la impedancia Z1 con la entrada en off y con la impedancia Z2 en short circuit o en su estado de referencia. Esta Z2 de acá es la impedancia que se calcula desde Z2, desde donde está Z2, con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado de referencia, short circuit. Ahora, este de acá lo colocamos aquí y esta ZD2 elevado al asterisco sería la impedancia vista desde Z2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado opuesto. Dado que aquí Z1, el estado de referencia de ese dispositivo, es tendiendo a 0 o cortocircuito, el estado opuesto será un open circuit. Ahora también podemos pensar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y abrimos esta otra de acá, ¿no?, el cálculo de la función de transferencia puede ser más fácil, ¿no? Y entonces tendremos esta fórmula de aquí, ¿no?, donde este h sub 0 de aquí no es el mismo de aquí ni es el mismo de aquí. Entonces ese es el estado de referencia, ¿no? Comentarios similares a todo lo que hemos visto anteriormente, y este sería el estado opuesto. De la misma forma podemos detectar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y si es que abrimos la otra impedancia, el cálculo de la función de transferencia out entre in puede ser más fácil de hallar. Entonces para ese caso tendremos la siguiente fórmula, ¿no? Nuevamente este h sub 0 no es el mismo de acá, no es el mismo de acá, ni es el mismo de acá, y este sería su estado de referencia. Comentarios similares a cómo hallar esta Zn1, Zn2, y esto sería su estado opuesto. Esto va a quedar obviamente mucho más claro cuando veamos los problemas resueltos. Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales de EET a mi modo de ver. La fórmula original de las ecuaciones del EET puede encontrarse en las referencias. Y no olvidar las siguientes particularidades. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión entre los terminales AB y por dicha fuente pasa una corriente de igual a 0, por el teorema de la sustitución podemos reemplazarlo, ¿no?, por un circuito abierto donde allí cae una tensión Bs. Lo mismo para esto, ¿no? Si acá tenemos una fuente de corriente, ¿no?, entre los terminales AB, en cuyos terminales de dicha fuente cae una tensión de 0 voltios, ¿no?, lo podemos reemplazar por un cortocircuito, ¿no?, en cuyo corto pasa una corriente Is.
¿no? Muchas veces serán usadas, ¿no?, estas particularidades para el cálculo de las impedancias de admitancias. Y también en muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que este teorema llega a ser una particularización del EET. Ojo que el teorema de Blackman es más antiguo que el EET, pero del EET se puede llegar al teorema de Blackman. En este grupo de 8 videos veremos que se usó a las resistencias como elemento extra. También se pudo usar a las fuentes dependientes como elemento extra. Entonces, en los videos 1, 2, 3, 4 y 5 aplicaremos el EET en amplificadores básicos. Hoy día veremos el video 4. Los videos 1, 2 y 3 ya se realizaron. Abajo en la descripción de este video les estoy dejando los respectivos links. Estos son los problemas que estamos resolviendo. Hoy día veremos cómo resolver este problema de aquí. Asimismo, en los videos 6, 7 y 8 aplicaremos el 2EET en amplificadores básicos. Estos son los problemas que se resolverán en dichos videos. Y también es necesario notar que los problemas resueltos de los videos 6, 7 y 8 se desarrollaron en los videos 2, 3 y 4 respectivamente. Sin embargo, ahora se aplicará el 2EET para efectos de comparación. Asimismo, en otro grupo de videos también hemos visto la aplicación del elemento extra a circuitos eléctricos básicos y amplificadores con op-amps. En la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y por último, estas son las referencias que yo he usado. El libro del profesor Bache-Borperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits, muy buen libro, muy recomendado. Asimismo, el profesor Bache-Borperian tiene un canal aquí en YouTube, muy recomendado. Asimismo, también he buscado y he tomado varias consideraciones de los papers originales del elemento extra, ¿no?, ya que este teorema fue dado por el profesor Middlebrook, ¿no? En dichas referencias ustedes pueden encontrar bastantes datos interesantes, ¿no?, que pueden tomar en consideración. Por último, el EET no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis. Bien, vamos entonces hacia el objetivo. Bien, nos piden ahora hallar en este circuito B sub 0 sobre B sub S, ¿no?, su función de transferencia. Esto podría parecerles hasta repetitivo, ya que este es el mismo problema que hemos resuelto anteriormente, ¿no? Pero acá nos piden usar el R sub 0, ¿no?, en el modelo de transistor bipolar, ¿no? Entonces el R sub 0 va entre el colector y surtidor. Perdón, entre el colector y, me estoy confundiendo con el MOSFET, colector y emisor, ¿no? Vamos a aprender bastantes cosas acerca de ese nuevo circuito, ¿no? Vamos a usar entonces este modelo, ya que el modelo nos piden usar este R sub 0, ¿no? Entonces, igualmente, este es un amplificador emisor común, ¿no? De igual forma vamos a usar al RF, ¿no?, como elemento extra, ¿no? ¿Por qué? Porque usando al RF como el elemento extra tendríamos, o nos es más fácil, tal como hemos, es la primera pregunta que nos debemos de hacernos: ¿qué quitamos o qué cortocircuitamos para que el circuito sea más fácil? Ok, yo puedo decir que voy a quitar este RF y nos quedaríamos con un circuito así. ¿No? Obviamente que acá hay una resistencia R sub 0. Ahora, este circuito no es fácil trabajar lo que esté acá, entonces yo puedo decir que mi elemento extra nuevamente va a ser el RF y lo vamos a hacer tender a infinito, ¿ya? Y con esto tendríamos que nuestra fórmula que vamos a usar para el elemento extra sería esta, ¿no? B0BS sería H infinito con RF tiende a infinito
1 más R null sobre RF, 1 más RD sobre RF. Bien, entonces vamos a dibujar ahí el modelo, la pequeña señal de todo el circuito, ¿no? PS, RS, acá está más menos BPI, acá está RPI, acá está el elemento extra que es el RF, GMBPI, acá está el RE y acá está el RC, acá está más menos B sub 0 y me está olvidando de acá, mil disculpas, ¿no? El R sub 0, mil disculpas. Bueno, entonces trabajando con este H infinito con RF tendiendo a infinito es igual a B0 sobre BS. Ok, nosotros en el canal hemos trabajado bastante con este circuito, ¿no? En lo que significa cargas activas. ¿Por qué? Porque ya está, fue el primer video de entrenamiento para cargas activas, porque aquí estamos considerando el R sub 0, ¿no? Ahí hallábamos pues que la ganancia de tensión, o sea, B0BS para este circuito era igual desde B0 a BI por BI a BS, ¿no? Entonces B0 a BI era menos, como es un emisor común, resistencia total en el colector, ¿no? Hacia acá ven RC y hacia acá, ¿no? Desde este punto hacia acá ven una en paralelo con otra resistencia, ¿no? Una resistencia RX, si no me equivoco, sobre aproximadamente RE más RE, ¿no? Y de acá para acá igual calculaban una resistencia de entrada, ¿no? Que es aproximadamente RPI más beta veces RE, ¿no? Entonces sería RI, o sea, ir desde acá hasta BI, ¿no? Ahora esto es de B0 a BI y el otro de BI a BS. Entonces acá sería nuevamente RI más RS, ¿no? Esto de acá lo hemos hecho tanto en esta estrategia de tensión como en la estrategia de corriente, ¿no? Acá era igual a I de colector, aproximadamente era BI sobre RE más RE. Entonces el B sub 0 era RC en paralelo con todo esto por el IC. Y así lo íbamos sacando también cuando usamos la estrategia de corriente. Esa es una forma que lo hemos trabajado en el canal que es perfectamente válida para calcular esto, ¿no? Pero también podemos usar uno de los resultados anteriores, ¿no? Que lo hemos visto abajo en la descripción de este video, les dejo el link. Problema 4, acá está, ¿no? Este no tiene RF, este es el mismo circuito, ¿no? Que con RF tendiendo a infinito, o sea, esto de acá es este circuito de acá. Acá está más menos BS RS y acá está el R sub 0, ¿no? Entre colector y emisor, y ese es el mismo que hemos resuelto aquí, ¿no? Este es el mismo, por lo tanto podemos usar lo que anteriormente hemos visto y hemos trabajado aquí en el canal, o podemos usar este de acá también, el resultado, ¿no? Que es, bueno, todo esto de acá, ¿no? Entonces todo esto de acá lo podemos colocar aquí, ¿no? Del problema a 4, video anterior. ¿No? Aquí tienen el H infinito, ¿no? Lo voy a copiar porque es bastante grande, nos va a demorar, ¿no? Esto ya lo hemos trabajado. Bien, o tal como dije en el anterior video, ustedes pueden trabajar el circuito de manera reiterada, ¿no? Acá dibujan, o sea, sin RF, ¿no? Y vuelven a calcular solo para este parámetro, ¿no? Ustedes pueden
usar que acá está el elemento extra, ¿no? Y a partir de ahí hayan un H infinito prima, un Rn prima y un Rd prima, ¿no? Y con eso solamente estarían calculando esto. Eso se llama teorema del elemento extra aplicado de forma reiterada, ¿no? Porque estamos reiterando ese teorema del elemento extra solo dentro de este parámetro. Bien, tenemos esto. Ahora vamos al R null, que se halla con B sub 0 igual a 0, ¿no? La salida igual a 0, ¿no? Y ahí hallamos BT sobre ITest. Ok, entonces veamos cómo vamos a trabajarlo. Como este es el elemento extra, aquí le agregamos la fuente. Entonces tendría la fuente BT, ¿no? Entonces tendríamos esto. Acá va a haber un desarrollo algebraico un poco pesado. Quién sabe, voy a saltearme un poco los pasos, ¿eh? Y espero que ustedes lo hagan. Y corroboren lo que a mí me ha salido. Acá está, sí, acá sería GMBP, ya no voy a cometer el mismo error. Acá está el R sub 0. Acá está el RE. Y por acá está el RC más menos B sub 0 igual a 0. Listo, veamos entonces. ¿Qué podemos sacar de acá? Nosotros ya sabemos de que si es que B sub 0 es igual a 0, no es porque esto sea un cable, sino porque por aquí vino una corriente igual a 0. Bien. Noten ustedes que acá hay una superficie, ¿ya? Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Acá hay una superficie. Y vamos a ponerla acá. Vamos a poner superficie C, ¿no? De colector. ¿Qué nosotros conocemos de nuestra teoría de circuitos? Si ustedes tienen un nodo, por acá entra la corriente I1, sale I2, sale I3, entra I4. En este nodo, la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Si asumimos que las que entran son positivas, entonces la sumatoria de corrientes es igual a 0. La sumatoria algebraica de corrientes en un nodo es igual a 0. Por ejemplo, asumimos que las que entran sean positivas y 1 más I4, y asumimos que las que salen son negativas, entonces algebraicamente las sumamos, y 2 menos I3, todo esto es igual a 0. Esto cumple un nodo, y la ley de corriente de Kirchhoff también se cumple en una superficie, ¿no? Adentro puede haber otra rama, por ejemplo que sea I1, I2, I3. Igual, en esta superficie la sumatoria de corrientes es igual a 0. Si asumimos que las que entran son positivas, entonces I1 más I2, asumimos que las que salen son negativas, menos I3 es igual a 0. Por acá pueden haber otras ramas de corriente, no sé, pero me interesa solo la superficie, que es lo que estoy haciendo acá. Para este caso, es esta superficie, por acá yo sé que entra I-test, por acá yo sé que sale I0, perdón, I igual a 0, y por acá yo no sé qué corriente sale. Noten que la superficie tiene 3 ramas, 3 brazos, 1, 2, 3, 3 por acá, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué corriente será esta? ¿No? Esta entra y por acá no puede salir, entonces es la misma, pues es I-test, ¿no? Por acá es IX. Si hacen ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué van a tener? Imaginando que las que entran son positivas, I-test menos IX es igual a 0. Esta es igual a 0, ¿no? IX entonces es igual a I-test. Entonces esta corriente es I-test. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que aquí está más menos Bpi sobre Rpi, entonces por acá tengo otra corriente que es Bpi sobre Rpi. Bien,
Entonces, nosotros podríamos trabajar aquí a que es igual la corriente de emisor. La corriente de emisor sería igual a ITES más Bpi sobre Rpi. A esto le llamamos ecuación 1. Y podemos también sacar a que es igual el voltaje Re. Entonces acá colocamos I de emisor es ITES más Bpi. Ya lo voy a colocar, pero no lo voy a colocar. Ecuación 1 y BRE es igual a IE por RE, o sea, ITES más Bpi Rpi por por RE, ecuación 2. Bien, ya tengo esto. ¿Qué más tengo? Vamos a dibujar por acá. Por acá ya está muy cargado el gráfico. Bien, veamos qué tenemos. Vamos a usar correctamente algunas cosas que todavía no hemos usado. Acá está R0. Acá está más menos BE. Por acá está RC y acá está más menos B0 igual a 0. Yo sé que por aquí viene ITEST. Acá está la superficie. Y yo sé que también por acá viene ITEST. Hasta este nodo. Yo sé que por acá la corriente es 0. Ahora, una cosa importante que debemos de hallar es lo siguiente. Ahora, ¿cómo se trabaja dentro de esta superficie? Si la corriente entra a esta superficie, no puede venir por acá, ¿no? Porque por acá manda la fuente de corriente. Entonces la corriente debe de venir por acá, ¿no? Y va a hacer esto, ¿no? La corriente IT va a venir así. Y más bien, la corriente GMBP, la corriente de esta fuente va a quedar dándose vueltas acá. ¿Por qué? Porque debido a lo que sale en la superficie, por acá entra IT y sale IT, entonces significa que la corriente de acá de esta fuente se queda dando vueltas. Entonces, por acá viene IT y también por acá viene GMBP. Ok. Ahora, algo que es importante. Yo no sé cómo será la polaridad acá, más, menos o menos más, pero sí puedo ir un paso más allá para saberlo. Este de acá es 0 voltios, este de acá es el mismo punto de acá. Por lo tanto, ¿no? Y como acá hay 0 voltios de caída, este punto está acá. Por lo tanto, este menos está acá, ¿no? Este menos, debido a que acá hay 0 voltios, está acá. Y este más está acá. Por lo tanto, el BE cae aquí. Aquí cae BE. Más menos BE. Ustedes pueden plantear acá una ley de voltaje de Kirchhoff. Pues, hacen esto, ¿no? Hacen esto, ¿no? Y les va a dar esto. Entonces, acá es más menos BE, ¿no? Entonces, ¿quién está a favor de la caída de tensión en R sub 0? Está a favor el GMBP porque va hacia arriba. Entonces está yendo más menos, está yendo hacia arriba. Entonces nosotros podemos calcular aquí, por ejemplo, a que es igual B en R sub 0. Sería R sub 0, como es más menos, sería GMBP menos IT. Ok, y esto también es igual al BE o BRE, perdón, este es BRE, es igual a esto de acá.
Entonces yo de acá podría, ¿no? Voy a igualar, esto está en 2, vamos a igualar R sub 0 es igual a todo esto de acá. Entonces igualemos. Vamos a abrir también esto de acá, el R sub 0 lo vamos a ir multiplicando. Esto lo multiplicamos, a ver qué nos quedaría. Gm R sub 0 bpi menos, sí, tenemos que hacerlo así. Acá sería Gm R sub 0 bpi menos R sub 0 y test es igual a esto de acá. Vamos a y test Re más Re Rpi bpi. Entonces podemos despejar el bpi. Ok. Si ustedes despejan aquí el bpi, por ejemplo, este pasa para acá, este pasa para acá y este pasa para allá, despejan, si hacen todo ese trabajo. A ver, ¿por qué me quedaría? Esto menos esto, gmr0. A ver, vamos a hacerlo sobre este de acá. O al revés. Al revés, ya. Acá, esto lo pasamos para acá. Entonces me quedaría, vamos a hacerlo paso a paso. O acá, o acá, o acá. Sería gm R0 menos RE Rpi bpi. Esto es igual a R0 más RE y test. Bien, entonces acá sacamos que bpi, ¿no? Queremos despejar esto, sería R0 más RE gm R0 menos RE sobre Rpi. Todo esto obviamente por itest. Listo. Entonces ya tenemos esto. Bpi es igual a R0 más RE sobre gm R0 menos RE sobre Rpi. Todo esto y test. A esta ecuación la vamos a llamar 3. Ahora nos falta, miren que acá podemos acá podemos trasladarlo. A ver, la vamos a reemplazar acá, pues ya que tenemos bpi, tenemos acá, vamos a despejar esto. Entonces de 2 sería BRE es igual a esto, por entonces BRE aquí es igual a RE sobre Rpi por bpi más IT por RE. Entonces aquí reemplazamos 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? BRE es igual a RE sobre Rpi por todo esto de acá. GMR sub 0 menos RE Rpi R sub 0 más RE por itest más itest por RE. Bien, acá por ejemplo ustedes pueden, primero hay que tomar en consideración que, bueno, puedo factorizar esto y por ejemplo yo tendría acá RE R sub 0 más RE y acá tendrían ustedes GM Rpi R sub 0 menos RE más RE por itest. Primero tomé en consideración que gmrpi es igual a beta, ¿no? Entonces acá tienen ustedes un beta. Y otra, si ustedes trabajan acá, esto lo mandan a multiplicar, miren como R por RE, RE por RR cuadrado se va a ir con este de acá a la hora de multiplicar. Entonces
Hacen un poco de álgebra y entonces BRE va a ser igual a, al final nos va a quedar beta R0 menos RE, y arriba nos queda RE por R0 más beta veces R0 RE por ITest. A esto le vamos a llamar ecuación 4. Acá ustedes pueden factorizar. Y el último paso, miren, lo vamos a dibujar acá, ¿ven? Vamos a dibujarlo acá. Este problema sí es más pesado, por lo menos ha sido más exigente que los demás. Lo sigue siendo porque, no, perdón, acá está RF, acá está RF, mil disculpas, que todavía nos falta la otra resistencia. Pero vale la pena aprender. Ya, noten lo siguiente, ustedes pueden, acá está BRE, ustedes pueden hacer esta ley, esta, a ver, BTEST, perdón, BTEST, ¿dónde está? BTEST, sí, BTEST estaba acá, perdón, mil disculpas, acá está BTEST. Acá está ITest, mil disculpas por el error, acá está BTest. Entonces lo que ustedes como pueden hacer esto de acá. Ley de voltaje de Kirchhoff sería BRE más BP más BT más BT menos B0 igual a 0, pero esto de acá es 0. Entonces, si yo coloco acá BTest es igual a menos BP más BRE, ya tendría todo. Acá esto sería, póngale BP, lo tenemos acá en 3 y BRE lo tenemos aquí en 4. Entonces, ¿qué tendríamos al final? Tendríamos que BTest es igual a menos BP, que es todo esto de acá, R0 más RE GM R sub 0 menos RE RP y test menos todo esto de acá, beta R0 menos RE R0 más beta veces R0 RE y test. Bien, lo que pueden hacer ustedes acá es, bueno, trabajarlo aquí, por ejemplo, ¿no? Después de haber operado este para acá, en realidad no se les iría nada. Pero sigamos, a ver, p-test, pasamos el i-test. Esto ya es respuesta, menos, acá sería, bueno, rp, r sub 0 más re. Y noten que acá el re y el r0 es factor común. R sub 0, re, 1 más beta, ¿no? Y acá abajo tendríamos beta veces r sub 0 menos re. Bien, podemos dar un poco más, ¿ya? Un poco más. Vamos a dividirlo todo, tanto arriba y abajo, vamos a dividirlo entre, o multiplicarlo
vamos a trabajarlo todo, tanto el numerador que en el denominador vamos a dividirlo entre beta veces R sub 0, o sea, esto de acá. ¿No? ¿Qué tendríamos? El RP sobre beta, tendríamos entonces que esto es menos RP sobre beta, y acá tendríamos 1 más RE R sub 0. Lo estoy tratando de dejar en una forma con menos entropía, esta resistencia. De hecho, esto ya es respuesta. Y acá me quedaría más RE 1 más beta sobre beta. Esto es así. Beta 1 más beta, esto es alfa. Entonces 1 más beta sobre beta es 1 sobre alfa. Entonces acá me quedaría, bueno, RE entre alfa. Y abajo no nos queda 1 menos RE sobre beta veces R sub 0. Y si ustedes pasan pues a multiplicar el menos, lo pasan acá al denominador, sería lo mismo. Más RE sobre alfa. Y acá abajo sería RE beta veces R0 menos 1. ¿No? Esto sería entonces el R nulo. Ahora, algo más que podamos hacer acá, ¿no? Si ustedes ya quieren forzar un poco más, el RP, si es que ustedes ya quieren forzarlo ya, el RP exactamente es beta más 1 por RE. Entonces acá ustedes tendrían esto. Entonces esto no es otra cosa que RE sobre alfa. RE sobre alfa, RE sobre alfa, entonces factorizo acá el 1 sobre alfa, ¿no? Entonces ya esto ya si ustedes quieren adornar más, pues, ¿no? 1 sobre alfa, creo que me quedaría RE. O sea, ahora les explico por qué he hecho todo esto. RE BTR0 menos 1. Esto tiene menos entropía que esto de acá. De acá yo puedo sacar más, mucho más intuición de esta relación que de acá, ¿no? Que de haber puesto el IT para abajo y se acabó. Entonces, esto de acá tiene mucho más entropía. Yo puedo decir acá, bueno, cuando R sub 0 tiende a infinito, cuando el alfa tiende a 1, que es lo que normalmente estamos trabajando acá, ¿no? Sería mucho más sencillo, ¿no? A partir de acá, pero nos ha llevado un trabajo más tedioso desde el punto de vista algebraico, ¿no? Bien, y por último, ya para terminar, cerrar con este problema que sí que nos ha costado hacer el RD. Para el caso del RD, para el caso del RD, lo hacemos con la entrada en off, o sea, BS en corto. Como es una fuente de tensión independiente, entonces esto en corto, miramos desde acá, nos quedaría este circuito RS más menos Bpi Rpi. Vamos a ver la resistencia desde acá a B. Esto de acá es GMBpi. Acá está el R0. Y acá está el RC. Bien. Y esto de acá ya lo podemos resolver por Blackman, ¿no? Vamos a mirar la resistencia desde acá. Este es RD, ¿no? Donde estaba el elemento extra. Entonces, aplicando Blackman, entonces tendríamos
el RABD con GMBP en off, que no significa otra cosa que abierto. Entonces tendríamos esto así: RS más menos BP RP, este es A, este es B, acá está R0, acá está RE y acá está RC. Bien, noten que acá no hay forma de reducir esta parte. Esto es como una resistencia Y, ¿no? Vamos a hacer más bien acá, esto es como si fuese así, ¿no? RP BA RE R sub 0. Esto es Y, entonces lo que vamos a hacer más bien es transformarlo a una resistencia de tipo, este es Y, vamos a transformarlo a una resistencia de tipo delta. Entonces para acá va a venir una resistencia que se llame R1, para acá R2 y para acá R3. Listo. Entonces directamente ya vamos a transformar de estrella delta R1. Ya esta fórmula de reacción ustedes ya se la saben, pues. R1 sería Rp R sub 0 más la multiplicación, la suma de todas, ¿no? Más RE R sub 0 R sub 0, esta R2, ¿no? Que se contrapone con el E, que este es lo que va a ir en el denominador, sería toda esta misma de acá sobre RE, y esta R3 que se le contrapone el RP, ¿no? Esto es lo que va a ir acá, y lo mismo. Acá sería RP. Entonces tendríamos este circuito de acá, RS en paralelo con R1, este es A, este es B, y R3 paralelo con RC, y acá está R2, y este es el mismo punto. Entonces la resistencia RABD es R2 y la suma de estas dos, ¿no? R2 en paralelo con la suma de estos dos. Bien, ahora nuevamente la resistencia del T-short circuit cuando el BP, cuando las terminales AB están en corto, sería menos BP sobre BP circunflejo, ¿no? Esto está en corto y esta resistencia ya la hemos trabajado, ¿no? Miren lo que va a quedar, ¿no? Esto está en paralelo con esto y está en serie con esto. Ya lo hemos visto, esta resistencia. Entonces esto está así. Como este es el mismo punto que este, el mismo punto que este está en corto, entonces este está en paralelo con esto. Por acá está esta resistencia, por acá está la fuente, y por acá está el R sub 0, y por acá está el RE. Este es el mismo punto que este. Esta resistencia está en paralelo que esta, entonces esto es RP paralelo con R0 más menos BP, y esto está en serie con esto porque este es el mismo punto. RE más RS paralelo con RC. Listo. Ahora esto está en paralelo con esto, entonces
RPI paralelo con R0 paralelo con todo esto de acá. Y acá está más menos BPI. Y acá está GM BPI circunflejo. Ya, pues entonces lo único que nos queda es multiplicar, ¿no? Dado que la corriente viene así, por lo tanto es menos BPI, ¿no? Toda esta resistencia de acá, RPI paralelo con R0 paralelo con todo esto por GM BPI circunflejo pasa para acá y este es el T short circuit, ¿no? Este es algo que ya lo hemos hecho, entonces lo vamos a copiar por acá, ¿no? Sería GM por RPI paralelo con R0 paralelo con RE más RS paralelo con RC, y el T open circuit donde AB están en circuito abierto, y ahí tienen ustedes hallar BPI circunflejo. Bien, aquí nos volvemos al circuito principal. Esto en circuito abierto, esto ya lo hemos hallado. Este tipo ya lo hemos... no, acá necesitamos un poco más de trabajo. Acá está el RE. Esto de acá, como esto está abierto, yo lo puedo transformar. Quedaría acá un R0, una fuente, como apunta hacia allá, esto sería más menos GMR sub 0 BPI circunflejo. He hecho una transformación de fuentes acá. Y este RC está en serie con el R0, entonces sería así. Bien, entonces acá podemos trabajarlo tranquilamente con un Thevenin, ¿no? Vamos a redibujar esto, o con transformación de fuentes, qué sé yo, ¿no? En parte acá nos está demorando trabajar con Blackman, ¿no? Que es lo más fácil. Si ustedes llegaron acá sin saber Blackman, les recomiendo muchísimo que trabajen mucho Blackman, les va a ayudar mucho. Más menos GM R0 BPI circunflejo. Si ustedes acá pueden comenzar a hacer transformaciones de fuentes y todo lo demás, ¿no? Acá pueden hacer otra transformación de fuentes, por ejemplo, ¿no? Que quedaría así: menos más BPI RS, acá quedaría un RE paralelo con RC más R sub 0, y acá la fuente estaría así: voltaje sobre resistencia, GMR sub 0 RC más R sub 0, ¿no? Acá BPI circunflejo. Ya, pues por acá podemos sacar un IP, ¿no? IP sería ya, pues, todo esto de acá por un divisor de corriente, ¿no? RC más R0 sobre la suma de todo esto, RPI más RS más RE paralelo con todo esto, ¿no? Por GMR0 RC más R0 BPI circunflejo, ya, y BPI, en este caso menos BPI, está al contrario del IP, sería RPI por todo esto de acá, ¿no? Y el BPI lo pasamos para acá, y ahí tendríamos nuestro T open circuit. Nos quedaría, a ver, nos quedaría algo así. Todo esto de acá, RE, sí, RE, sí, nos quedaría así: RE paralelo con R0 más RC sobre RPI más RS más RE paralelo con R0 más RC, y todo esto por GMRPI
CMRP R0 RC más R0. Listo, esto de acá es beta. Ya, y de ahí solamente pues ya el RAB, que es igual al RD, sería por Blackman RABD 1 más T short circuit 1 más T open circuit, y listo. De ahí es solamente reemplazar acá, ¿no? Reemplazar acá, ya tienen esto, ya tienen esto, ya tienen esto, ¿no? El problema se ha extendido mucho debido a este R0 que está aquí, ¿no? Ese es el problema que hemos encontrado. ¿Ya? Otro problema que hemos encontrado es hallar esta, por ejemplo, cuando hemos trabajado el R null, sí han sido varios pasos y sobre todo de simplificación algebraica, ¿no? Acá ya era respuesta. Esto ya es respuesta, pero yo quería llevarlo hasta lo mínimo. Es preferible tener una división de resistencias a tener multiplicación de resistencias. Debido a que en una división yo puedo decir, a ver, ¿a qué es igual cuando R es igual a 0? Cuando R sub 0 es igual a infinito. ¿No? Me es más fácil aquí que, por ejemplo, decir, ¿a qué es igual cuando R es infinito? Acá también hay RE, acá también hay RE, ¿no? O acá es igual cuando R sub 0 es infinito, ¿no? Mejor, ese ejemplo está mejor. Acá hay infinito, acá hay infinito, acá hay infinito. Acá cuando R0 es infinito se me va este término, se me va este término, ¿no? Pero acá no lo puedo trabajar directamente, ¿no? Entonces, esta es una expresión de menor entropía, ¿no?, que la de aquí. Y eso hay veces es bueno buscar. Bien, por lo demás ha sido un ejemplo extenso. Espero que hayan llegado hasta acá. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este ejemplo.